Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Primero de Crónicas, capítulo 11. David, proclamado rey de Israel. Voy a invitarte para que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Sea hecha tu voluntad en el cielo y también en la tierra. Señor, te agradecemos por este día que nos regalas. Permítenos vivir solo para agradar tu santo nombre. Padre eterno, solicitamos especialmente que nos bendigas en el estudio de tu palabra, que podamos entenderla y aplicarla a nuestra vida. Te agradecemos por tu amor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El libro de Crónicas nos ha dado un breve relato del fin del reinado de Saúl y nos introduce en el relato del reinado de David, con un énfasis en el traslado del arca a Jerusalén y en los preparativos para la construcción del templo. La primera sección de este capítulo es el relato abreviado de la coronación de David como rey. Leamos los versículos 1 al 3. Entonces todo Israel se congregó en torno a David en Hebrón y le dijeron: Nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel ante el rey en Hebrón. David hizo un pacto con ellos delante de Jehová, y ungieron a David como rey sobre Israel por medio de Samuel, conforme a la palabra de Jehová. El autor de Crónicas se enfoca en la coronación de David cuando todo Israel lo aceptaba como rey. Pasa por alto que David fue primero coronado en Hebrón, que enfrentó una guerra civil con la casa de Saúl, cuando Isboset, hijo de Saúl, se hizo rey de Israel en Mahanaim. El tiempo que David estuvo en Hebrón fueron 7 años. Una vez Isboset muere por traición, las tribus de Israel se unieron para coronar a David como rey de todo Israel, y es la descripción que toma el autor de Crónicas. En esta oportunidad vinieron todos los ancianos representantes de todas las tribus y mostraron lealtad a David, y Samuel lo unge como rey en presencia de todos. No era el plan de David imponer su autoridad sobre todas las tribus, sino esperar que el Señor en su providencia le aparejara el camino para lograr la unidad de toda la nación. Elena de White concluye: así fue abierto por la providencia de Dios el camino que lo condujo al trono. No tenía ambición personal para satisfacer, puesto que no había buscado el honor al cual se le había llevado. Libro Patriarcas y Profetas, página 759. David reina sin ambiciones personales, solo con el deseo de hacer las cosas conforme a lo que Dios le había indicado. La segunda sección de este capítulo se describe la conquista de Sión, versículos 4 al 9. Leamos. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los habitantes de Jebús dijeron a David: No entrarás acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió él primero y fue hecho jefe. Y se instaló David en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. Edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Una vez que David es coronado rey de todo Israel, considera necesario tener una capital mejor ubicada que Hebrón, y vio que la ciudad que cumplía y ofrecía la ubicación ideal
era Jerusalén. Esta ciudad fue derrotada por Josué y muerto su rey. Posteriormente Judá la había tomado y destruido, pero lejos estaban de haber vencido completamente a los jebuseos. Allí volvieron, se establecieron, edificaron muros. Jerusalén era una ciudad fortificada y rodeada de profundos valles que la hacían inexpugnable por 3 de sus lados. Además tenía un buen suministro de agua. Cuando David mostró su deseo de conquistar a Jerusalén, los jebuseos se sintieron seguros y pensaron que David no lograría el cometido. Es más, en el relato paralelo que encontramos en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 6, se narra lo siguiente: el rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en aquella tierra, los cuales le dijeron a David: tú no entrarás aquí, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar aquí. Pero la historia cuenta todo lo contrario. David logró conquistar a Sión y hacer de esta su fortaleza. Por eso llegó a ser conocida como la ciudad de David. El joven rey desafió a su tropa. Les dijo: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Y entonces uno de los hombres de confianza de David, su sobrino Joab, fue quien, subiendo por el canal de agua, conquista la ciudad. Y entonces David edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Milo parece haber sido el límite norte de la ciudad de David. Hacia el este, la escarpada hondonada de Cedrón constituía una fuerte defensa natural. Todas las edificaciones de David estaban pues al sur de Milo y quedaban protegidas por el lado norte. La obra posterior de fortalecer las defensas de la ciudad fue realizada por Joab. Pero concluye esta sección con estas palabras: y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Esto fue lo que hizo grande el reinado de David: la compañía, la dirección y la protección de Jehová de los ejércitos. El rey del universo, el comandante de las huestes celestiales, estaba a su lado. David realmente entendió que su reinado solo tendría éxito si estaba bajo la protección del Todopoderoso. Por eso dependió completamente de él. La última sección de este capítulo son los versículos 10 al 47, y es la enumeración de los valientes de David, los hombres que le acompañaron en su travesía para llegar a ser el rey de Israel. Leamos el versículo 10. Estos son los jefes de los valientes que David tuvo, los que le ayudaron en su reino junto con todo Israel para hacerle reinar sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. David era consciente que su éxito venía de la presencia del Dios Todopoderoso, pero que al lado de él habían hombres valientes, esforzados, que le sirvieron y ayudaron a que las bendiciones de Dios se hicieran tangibles. Y este es el cuadro de honor de aquellos que desempeñaron fielmente su tarea y guiaron al ejército de Israel a grandes triunfos, afianzando a Israel como una nación grande y poderosa. Los valientes más destacados aparecen en los versículos 11 al 14. Leamos. Esta es la lista de los valientes que David tuvo: Jasobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Después de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, el Ajotita, el cual era de los 3 valientes. Este detuvo con David en Pasmadín, donde los filisteos se habían concentrado para la batalla. Había allí una parcela de tierra llena de cebada, y cuando el pueblo huyó delante de los filisteos, él se puso en medio de la parcela, la defendió y venció a los filisteos, pues Jehová los favoreció con una gran victoria. En esta lista, el primero que se menciona es Jasobeam, que es conocido como capitán o caudillo de la primera división del ejército de David, que servía durante el primer mes del año. Este hombre hizo frente a 300 hombres, que se dice los mató. El segundo en la lista es Eleazar, hijo de Dodo,
el comandante de la segunda división del ejército de David. Este hombre valiente se enfrentó contra los filisteos y se dice en el libro de Samuel que duró tanto tiempo con la espada en su mano que ésta se le pegó, estaba aferrado a ella. Ahora, al parecer, en el libro de Crónicas se menciona la defensa de un pequeño terreno que en Samuel se nos dice que quien lo hizo fue Sama, el tercer valiente. Pareciera que el combate en cuestión resultó de la forma vigorosa en que Sama defendió un campo cuya cosecha se querían llevar los filisteos. Este se paró firme con la ayuda de su escudero y logró vencer a los filisteos. Pero, dice la Escritura, Jehová los favoreció con gran victoria. Es Dios el que les dio la victoria. Es Dios el que hacía que Israel creciera y avanzara. Viene entonces un relato especial en que se muestra la lealtad de estos hombres a David y su profundo respeto para con él. Leamos los versículos 15 al 19. 3 de los 30 jefes descendieron a la peña a encontrarse con David a la cueva de Adulam, cuando el campamento de los filisteos se hallaba en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, mientras una guarnición de filisteos ocupaba Belén. David expresó este deseo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos 3 irrumpieron en el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, la tomaron y se la llevaron a David. Pero él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: guárdame, mi Dios, de hacer esto. ¿Voy acaso a beber la sangre y la vida de estos hombres que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Los 3 valientes que se mencionan son los que se habla anteriormente: Jasobeam, Eleazar y Sama. Vinieron a David y se pusieron a su servicio cuando éste estaba en la cueva de Adulam, huyendo de Saúl. Recordemos que David era de Belén y sus recorridos cuidando ovejas recordó una cierta fuente de agua que producían agua fresca que había servido para dar de beber a sus ovejas y que ahora, al estar en un lugar desértico, cuánto deseaba tener la oportunidad de volver a su tierra y beber de esa agua fresca. Pero estos 3 hombres se propusieron ir a traer agua para su comandante de ese lugar específico. Así que, a riesgo de su vida, cuando Belén estaba siendo dominada por los filisteos, ellos entraron a ese lugar, tomaron agua y se la trajeron a David. David agradece en gran manera el gesto de estos hombres valientes, pero para David el agua conseguida a riesgo de la vida de estos hombres era como la sangre en la cual estaba la vida, y la sangre debía de ser derramada como ofrenda al Señor. Así lo hizo David, y le dice: ¿cómo he de beber yo la sangre de estos hombres valientes? Este era un reconocimiento muy importante ante estos hombres valientes y esforzados. Entonces se describe a otro hombre valiente, versículos 20 y 21. Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30. Una vez blandió su lanza contra 300 hombres y los mató. Así ganó renombre entre los 3. Fue el más ilustre de los 30, pues llegó a ser su jefe, pero no igualó a los 3 primeros. Abisai era hijo de la hermana de David, por lo tanto también sobrino, hermano de Joab. Este hombre no fue de los 3 valientes, pero sí fue un hombre muy valiente. Dice que blandió su espada contra los enemigos del rey y los derrotó. Por eso fue nombrado jefe de 30. Después viene la historia de Benaia, versículos 22 al 25. Benaia, hijo de Joiada, era hijo de un hombre valiente de Casel, de grandes hazañas. Él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en un foso en medio de una nevada. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza con un rodillo de tejedor, pero él descendió con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaia, hijo de Joiada,
y conquistó renombre entre los valientes. Fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. En este relato hay datos curiosos que debemos tener en cuenta de las hazañas de Benaía. Primero, se habla que venció a los 2 leones de Moab. En otras versiones aparece los 2 hijos de Ariel de Moab. El término Ariel significa león de Dios. Lo que algunos llegan a la conclusión es que Benaía derrotó a los 2 hijos de un rey moabita que se llamaba Ariel. Esos eran los 2 leones de Moab. Pero después dice que efectivamente en una nevada, en un pozo, él mató a un león. Esta era una hazaña de gran valor y de reconocimiento entre todos alrededor. Se dice que se enfrentó a un egipcio que tenía 5 codos de esta altura. Esto sería aproximadamente 2 metros con 25. Era un hombre muy grande. Tenía una lanza con un rodillo de tejedor. Dice el relato que Benaía le quitó la lanza con un palo y con esa misma lanza lo mató. Debido a su valentía, fue nombrado jefe de la guardia personal de David. Entonces el autor termina con la enumeración de los valientes del ejército de Israel. Versículos 26 al 47. Los valientes de los ejércitos eran Asael, hermano de Joab, el Hanán, hijo de Dodo, el de Belén, Samot, el Arodita, Eles, el Pelonita, Ira, hijo de Iques, el Tecoita, Abiezer, el Anatotita, Sibecai, el Usatita, Ilai, el Jajojita, Maharai, el Netofatita, Helet, el hijo de Baana, el Netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gaba, de los hijos de Benjamín, Benaía, el Piratonita, Urai, el del río Gas, Abiel, el Arbatita, Asmavet, el Barjumita, Eliaba, el Salbonita, los hijos de Asén, el Gisonita, Jonatán, hijo de Sage, el Aratita, Ahijam, hijo de Sacar, el Aratita, Elifal, hijo de Ur, Jefer, el Mequeratita, Ayaz, el Pelonita, Esro, el Carmelita, Naharari, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Michar, hijo de Hagrai, Selec, el Amonita, Naharai, el Beerotita, escudero de Jodab, hijo de Sarbia, Ira, el Itrita, Jareb, el Itrita, Urías, el Eteo, Sabab, hijo de Aljal, Adina, hijo de Sisa, el Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y 30 hombres con él, Anán, hijo de Maaca, Josafat, el Mitnita, Usías, el Astroratita, Sama y Jehiel, hijo de Jotam, el Aroerita, Jadiel, hijo de Simri, y Joa, su hermano, el Tisita, Eliel, el Mahabita, Jerebai y Josabía, hijos de el Naam, Idma, el Moabita, Eliel, Obed, Jaasiel, el Mesobaita. Estos son los nombres de los valientes que están en el cuadro de honor que estuvieron al servicio del rey David y ayudaron en la consolidación de Israel como una gran nación. Qué hermoso cuadro será cuando el Señor exhiba los valientes que van a estar con Él por toda la eternidad en el reino de los cielos. Y de pronto se mencione tu nombre como aquel que logró grandes hazañas para la honra y la gloria del Todopoderoso. Apreciados amigos y hermanos, las grandes victorias que podamos ganar en este mundo se alcanzan cuando reconocemos que dependemos completamente de Dios, que Él es quien nos fortalece y nos guía. Cuando nuestra vida está pegada del Señor, nada debe separarnos de su amor. Y de esta manera, la victoria está asegurada.
Que el Señor te bendiga hoy y te conceda un día de paz. Es mi oración por ti. Amén.